Buenas noches, sonámbulos. En esta ocasión traemos para ustedes unas de las leyendas mexicanas para poder disfrutar este Día de Muertos. Espero y sean de su agrado. La leyenda de la Llorona. Durante la conquista del Imperio Mexica, existió una mujer indígena llamada Luisa. Ella se enamoró del caballero español Don Nuñón de Montes. Mantuvieron un romance que perduró por algunos años. En este tiempo ella tuvo 2 hijos, aunque algunos cuentan que fueron 3. Llegó el día en que su enamorado se fue así nada más, abandonándola a ella y a sus hijos para casarse con una mujer adinerada. Al sentirse engañada por el hombre que amaba, se llenó de un profundo odio, tomó a sus hijos y cuentan que los llevó al río con mentiras para finalmente ahogarlos. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, la culpa la empezó a consumir y se quitó la vida. Hoy muchas personas dicen que por la madrugada, cerca de donde hay agua, se puede escuchar ya el famoso lamento "Ay, mis hijos". Si llegas a escuchar los lamentos de la Llorona cerca de ti, no pasa de un buen susto. Pero si la escuchas a lo lejos, preocúpate, porque esta podría estar muy cerca de ti. La leyenda del árbol del vampiro. Hace muchos años atrás, la ciudad de Guadalajara era un pueblo pequeño y muy tranquilo. Era común que los extranjeros se mudaran a ese lugar para pasar sus días de descanso. Pero de repente, la paz de este poblado se terminó. Un día apareció un perro muerto, algo que al principio parecía muy común, pero al mirar de cerca era algo verdaderamente extraño, pues el perro no tenía sangre, parecía que le había succionado todo el líquido. La policía pensaba que se trataba de un animal muchísimo más grande, lo que generó algo de tranquilidad. Al otro día apareció un gato a quien le sucedió lo mismo. Y al otro día lo mismo, pero a todo un grupo de gatos. Y así por varios días. La población se sentía algo asustada. El miedo llegó a la cúspide cuando una mañana encontraron a una persona sin una gota de sangre. Muy pronto todo el pueblo empezó a comentar que se trataba de un vampiro. Los rumores crecieron cuando el día siguiente apareció otro hombre en las mismas condiciones. Guadalajara ya no era un pueblo tranquilo y la gente ya no se atrevía a salir de noche por miedo a encontrarse con el vampiro. Tanto el pueblo como la policía se reunieron para tratar el problema y llegaron a la conclusión de que había que buscar al vampiro por la noche y matarlo con un palo de madera. El carpintero del pueblo propuso que la estaca tenía que ser de madera de camachín, porque esa era la que era buena para matar a los vampiros. Todas y todos buscaron la madera de camachín y se fabricaron estacas. Los hombres del pueblo y los policías se fueron a cazar al vampiro, y después de buscar y buscar, por fin lo encontraron y le clavaron la estaca en el corazón. E inmediatamente murió. Se dieron cuenta de que el vampiro era un extranjero que provenía de Inglaterra y al jubilarse se mudó a Guadalajara. Las autoridades ordenaron enterrar al vampiro en el Panteón de Belén y pidieron poner una piedra gigante encima para que jamás pudiera escapar. Pasando un tiempo, un trabajador del panteón se dio cuenta de que de la tumba estaba brotando una rama de un árbol de camachín, la misma madera de la cual estaba fabricada la estaca con la que atacaron al vampiro. La rama comenzó a crecer y nadie lo pudo detener. Esta se convirtió en el árbol de camachín que hoy la gente visita en el Panteón de Belén como recordatorio de que ahí descansan los restos del vampiro. Desde entonces ese árbol es conocido
como el árbol del vampiro. La leyenda de los aluches. En la cultura maya, en la región de Yucatán, se dice que los aluches eran deidades menores, espíritus de la naturaleza, y los primeros pobladores de la tierra. Según la antigua leyenda, los aluches eran hombres primitivos que construyeron grandes ciudades entre la oscuridad, y cuando el sol salió, estos se volvieron de piedra. Estos seres protegían las fincas, los montes, las milpas y los sembradíos. Para lograr sus bendiciones, los campesinos hacían una petición para conectar con ellos. Cuando se concluía el proceso, se debía mencionar el nombre del campesino y así el aluch tomaría vida convirtiéndose en su guardián. Si el amo moría, el aluch quedaba al servicio del dios del maíz. Si la propiedad donde vivía era ocupada por otro dueño, los aluches se encargaban de hacerle bromas pesadas hasta que les ofrecieran comida y oraciones. También eran considerados aliados del mal, por eso los campesinos debían pensar cuidadosamente en la decisión de tener un aluch a su servicio. Estos pequeños, cuando se enojaban, se vuelven una pesadilla, ya que pueden crear fuertes remolinos y dar gritos muy insoportables. Mejor hay que pedirles disculpas por cualquier cosa. Hasta ahora los aluches deambulan después de las puestas de sol, protegiendo sembradíos y asustando con pedradas o silbidos a quienes cometan actos indebidos. La leyenda de la Pascualita. Desde 1930, un maniquí de aparador ha llamado fuerte la atención de los locales y turistas gracias a su belleza hiperrealista. Se trata de la Pascualita, una figura que, según cuentan, por las noches cobra vida en la Popular, la tienda de ropa donde se exhibía el 25 de marzo de 1930. Una llegada sorprendió a los habitantes de Chihuahua. Se trataba de la Chonita, más tarde conocida como la Pascualita, un maniquí que parecía tan real que muchos quedaron sorprendidos, pues aparecía una mujer real y una muy hermosa, también delicados pliegues en las manos e incluso grietas en la yema de los dedos, que parecían sus huellas dactilares. Además, en sus ojos había algo que la hacía sentir viva. Algunos dicen que seguía a los visitantes con la mirada. Según el registro, la Pascualita fue traída desde Francia por encargo de la señora Pascualita Esperanza Perales de Pérez, quien era encargada de la tienda de ropa. Alrededor de este maniquí se han construido diversas historias y leyendas. Una de ellas es bastante triste. En esta se dice que aquel maniquí era la mismísima hija de la señora Esperanza. Según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro más que prometedor. Era hermosa, inteligente y de buen corazón. Pero la muerte la sorprendió el día que iba a casarse. La Pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y su futuro. Ante aquel panorama tan triste, la señora Esperanza no soportó el dolor de la pérdida y decidió embalsamar a su hija para poder verla hasta el final de sus días. En 1967, los rumores comenzaron a circular. A pesar de eso, y hasta la fecha, nada se ha confirmado, ni tampoco desmentido. Con el paso del tiempo, la Popular tuvo nuevos diseños, y gracias a la Pascualita, se convirtió en un sitio de gran tradición. Además, se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que están por casarse. Si desean esto, lo que deben hacer es comprar el vestido que trae puesto el maniquí, y así tendrán el matrimonio duradero y lleno de dicha. La leyenda de la Nahuala. La leyenda de la Nahuala relata las apariciones de una bestia nocturna. Es una de las más populares leyendas de Tlaxcala. Algunos escritores lo describen como una persona común, pero que posee poderes especiales de brujo y quizás sobrenaturales. Cuenta que una noche un grupo de cazadores buscaban algunas presas en los bosques de Chiautempan, Tlaxcala. A lo lejos se percataron que había una figura de una enorme bestia negra que los miraba fijamente. Así que decidieron acercarse para poderla cazar.
pero cuando ya estaban a casi 2 metros, la bestia mostró los dientes. En reacción, los cazadores con miedo le dispararon en una pata y el animal salió huyendo. Los hombres siguieron su camino hasta que se encontraron con una cabaña iluminada en el medio del bosque. Llamaron a la puerta para alertar sobre la existencia de ese animal salvaje. Se percataron que en la cabaña solo estaba un campesino que los invitó a pasar. Los cazadores le preguntaron si vio alguna criatura peligrosa. El hombre se limpiaba una herida en la pierna. Ya que no recibieron una respuesta, decidieron marcharse, y fue así como llegaron a una taberna, en donde le contaron todo lo que pasó al tabernero, y este les dio una explicación a todo eso. Les dijo que la bestia era el campesino que se habían visitado, pero debido a que vendió su alma al diablo para poder tener grandes riquezas, por las noches debía tomar esa forma, haciéndolo muy peligroso. El tabernero les aconsejó que siempre llevaban crucifijos y un cinturón de piel de víbora. Esto lo ayudaría a que el nahual se transforme en humano y no los ataque. Se dice que los nahuales pueden transformarse en diversas criaturas por la noche, y de día pueden ser señores muy respetables e incluso ricos, así que nunca se sabe, tal vez conozcas a uno. La leyenda de la isla de las muñecas. La historia, según los habitantes de los canales de Cuemanco en Xochimilco, se remota a los años 50, cuando Julián Santana encontró en el agua el cuerpo de una niña en las orillas de Xochimilco y enredada entre los lirios. Pese a todos sus esfuerzos, no consiguió salvarla. Después de ese hallazgo, don Julián estuvo atormentado durante las noches por los gritos y lamentos de la niña. Santana dice que el espíritu de la niña quería llevárselo porque no pudo salvarla. Desesperado, no hallaba cómo hacer que la niña dejaba de vagar por el lugar, así que decidió colgar muñecas para ver si se calmaba. Como dio resultado, se decidió a colocar a lo largo de todo el sitio muñecas que encontraba en los canales o en la basura. Las muñecas que adornaban la isla de las muñecas generalmente son muñecas abandonadas, algunas sin brazos, ojos u otras extremidades. El espíritu estuvo tranquilo mucho tiempo, incluso ahuyentaba a otros fantasmas, por lo que el lugar se daba buenas cosechas. Se cuenta que a inicios del siglo XXI el espíritu de la niña regresó dispuesto a don Julián. Por eso, mientras el hombre pescaba con su sobrino, sufrió un infarto. Los testigos dicen que probablemente la niña había regresado para terminar su labor. La leyenda del Callejón del Muerto. Doña Simonita era la partera más reconocida de Analco, Puebla, en el año de 1875. En la madrugada de lluvia y neblina, la buscó don Anastasio Priego, un hombre adinerado, propietario del mesón de Priego. En las primeras horas de aquel día, su esposa, doña Juliana Domínguez, comenzó a sentir los dolores de parto, y con prisa don Anastasio salió de su casa sin pedir a alguno de sus empleados que lo acompañara. Cuando pasaba por el antiguo callejón de Illescas, hoy 12 de Oriente, entre 3 y 5 Poniente, un maleante lo alcanzó y con espada en mano le pidió que le entregara todo el oro que llevara consigo. Digamos, lo asaltó, sin saber que su supuesta víctima era un consumado esgrimista, hábil con la espada. Más tardó el ladrón en terminar su amenaza que don Anastasio en ponerse a distancia con un salto y desfundar su espada para contraatacar, y con un movimiento atravesar el corazón del ladrón, así como si nada hubiera ocurrido. Don Anastasio continuó su camino en busca de doña Simonita, con quien regresó apresuradamente a su casa, pero ya no pasó por el callejón, sino que tomó otro camino. La partera llegó justo a tiempo para auxiliar a doña Juliana en el labor de parto y recibir 2 hermosos gemelos, que desde ese momento se volvieron el orgullo de don Anastasio y de su esposa,
Una vez que doña Simonita terminó su trabajo, el nuevo padre saldó sus honorarios y se ofreció a acompañarla de regreso a su casa, pero esta vez, movido por la curiosidad, decidió pasar nuevamente por el callejón. El cadáver del hombre que intentó asaltarlo aún estaba ahí, en medio de un charco de sangre y un mar de gente que rumoraba y comenzaba a armar historias. Posteriormente, hubo quienes decían que durante la madrugada el alma del maleante penaba por ese lugar, y por eso comenzó a ser llamado el Callejón del Muerto. Con la intención de que el espíritu del ladrón descansara en paz, los vecinos realizaron misa en su honor, y uno de ellos, don Marcileno Yescas, incluso mandó a construir una cruz que aún puede verse en el muro de una de las viviendas del callejón. Tiempo después, el padre Panchito, titular de la parroquia del Santo Ángel Custodio, cerraba el templo cuando un hombre se presentó ante él para solicitarle la confesión, a lo que el sacerdote accedió. Después de recibir la absolución de sus pecados, el hombre que se cree que era el ladrón desapareció ante la mirada sorprendida del religioso, quien al día siguiente amaneció con un terrible malestar y murió después de contarle lo ocurrido al sacristán. La leyenda del chupacabras. En los años 90, en México, el sudoeste de Estados Unidos y en China, empezaron a suceder muertes inexplicables entre el ganado. Los ganaderos encontraban ovejas muertas con agujeros por los que le habían sacado toda la sangre. El primer reporte se dio en Puerto Rico, donde encontraron 8 ovejas con 3 heridas en el pecho y sin sangre. Los periódicos comenzaron a hacer eco de la noticia y publicaron acerca de lo que estaba pasando, no solo con las ovejas, sino también con caballos, cabras o cerdos. No lograban identificar cuál podía ser el animal que mataba a los animales de esta manera. Por eso, muchos dueños comenzaron a hacer guardia para evitar que sus animales sufrieran ataques. Entonces comenzaron a reportarse avistamientos de un ser que parecía un animal, pero no se comportaba como uno. Un testigo comentó que había visto una criatura alrededor de cientos de animales muertos. Muchos lo describían como una criatura de entre 1,20 m y 1,50 m de estatura, sosteniéndose en 2 piernas, de grandes ojos y con garras muy afiladas. Otros lo describían como un lobo con ojos rojos y brillosos, filosos colmillos y púas en la espalda. Su agresividad y su aspecto hacían que no se enfrentaran a él. Entonces fue cuando la leyenda del chupacabras comenzó a tener sentido, aterrando aún más a las personas. Poco después apareció una explicación a esta leyenda. Los expertos que estudiaron el caso consideraron que esa pérdida de sangre podía ser debido a que el animal perforaba a sus víctimas en zonas donde podían causar grandes hemorragias. Aún así, faltaba conocer cuál era el animal que podía llegar a hacer eso, pero para ello no tardaron demasiado tiempo en dar con el culpable. Se trataba de 2 coyotes, pero no cualquiera de ellos, sino de aquellos que, enfermos de sarna, habían perdido el pelo, tenían la piel gruesa con heridas por rascarse, mal olor y una gran ira. Además, debido a su enfermedad, eran débiles para atacar a otros animales, por eso se acercaban hasta las granjas de los humanos buscando alimentos, ya que eran más fáciles de atrapar. La leyenda del charro negro. En Jalisco o Tlaxcala se escuchaba mucho sobre el charro negro, un ser fantasmal que anda por las calles para cobrar las deudas que las personas tienen con el diablo. La historia habla de un ser fantasmal que lleva ese nombre por la vestimenta que porta. Según testimonio, suele aparecer vestido con un elegante traje de charro, color negro, montado en un caballo negro bastante singular, pues sus ojos parecen 2 bolas de fuego. Se dice que este personaje es como el tesorero del diablo, ya que se aparece a personas que tienen deudas pendientes con él.
Por lo general, lo hace solo si esta persona está caminando a solas por la noche. Detrás del charro negro hay una historia. Se dice que este ser fue un hombre de carne y hueso que provenía de una familia humilde. El charro era un hombre ambicioso, le gustaba darle sus lujos y vestirse bien. Sin embargo, sus padres no podían cumplir sus caprichos porque no tenían la economía suficiente para hacerlo. Eso no era impedimento para que el charro luciera como quisiera, ya que a veces dejaba de comer para ahorrarse unos pesos y comprarse alguna vestimenta que él querría. Él se encontraba cansado de su pobreza, ya que por más que trabajaba, nunca lograba tener suficiente dinero. Al tiempo, sus padres fallecieron y quedó solo. Su situación empeoró, por eso tomó una decisión que cambiaría su vida. El charro invocó al diablo para pedirle riqueza, y éste le dijo que le concedería su deseo, pero a cambio debía darle su alma. El hombre aceptó sin pensarlo dos veces, ya que él era sumamente orgulloso y valiente. Con el paso del tiempo comenzó a cansarse de su riqueza, ya que no le aportaba nada a su vida. Un mundo de dinero, bebidas y apuestas, eso hizo que llevara una vida alocada pero sola. El charro se había olvidado de la deuda, pero un día el diablo se le apareció para recordársela. Él se asustó mucho y decidió esconderse. El miedo era tanto que en un arranque agarró su caballo, una bolsa con algunas monedas de oro, y escapó durante la noche para que nadie lo viera. Dice que el diablo se dio cuenta y se le apareció para decirle que iba a esperar a que muriera para cobrar su deuda, pero en vista de que él querría escapar, se lo llevaría en ese momento. Luego de esas palabras, los brazos del hombre comenzaron a secarse y la carne desapareció, quedando únicamente el charro encima de sus huesos blancos, y claro, su caballo lo acompañaría en su castigo. Desde entonces el charro negro sufre tormentos en el infierno y solo puede salir de ahí para cobrar las deudas que las personas tienen con el diablo, guardando siempre la esperanza de que alguien sea tan ambicioso como él para que tome su lugar y pueda finalmente descansar en paz junto a su caballo.